ejemplo, nuestro trabajo es diseño de un sistema de sorteo para los productos de la panadería Bonísima, ubicado en el municipio de Florida. Los integrantes somos la compañera Laura Cristina Cala Pampani, que le cabe la nuestra directora de operación de carrera. Bueno, mantenimiento del problema. La panadería Bonísima es una panadería que todos sus recorridos sociales años ha establecido precios de productos de manera empírica, no tiene cuenta social. El producto había tenido un problema, pues así iba funcionando hasta el año 2020, en el cual iniciaron a surgir diversas variables que hicieron alterar el costo de sus productos de manera significativa de semana a semana. Entonces, ¿qué ocurrió? Él decía, si subo el producto, si la competencia no lo sube, porque ellos se guiaban para cobrar sus precios según la competencia. Entonces dijo, no, ya no puede seguir así. Necesitamos establecer un costeo que nos permita determinar muy bien los precios y, por supuesto, mejorar y evitar estrategias. Entonces, ahí surge nuestra pregunta problema, y que el sistema de costeo nos permite estimar correctamente los precios de la panadería Bonísima y que a su vez puedan seguir siendo competitivos. Nuestro objetivo general es diseñar un sistema de costeo de los productos de la panadería Bonísima que nos permite establecer el precio a cada uno de sus productos y lo cual permita procesos en la toma de decisiones rentables que respondan a la variabilidad de los costos de cada uno. Nuestro primer objetivo específico es caracterizar la empresa mediante la recolección directa de información, tales como tipos de panes elaborados, tiempos de móvil, tiempos de horneo, preparación de móvil, y entre otros datos para así poder definir el sistema de costeo que debemos manejar. El segundo es construir un sistema de costeo que permita analizar las líneas de producción, teniendo en cuenta materia utilizada, mano de obra directa y costos de. Nuestro tercer objetivo es la creación de la herramienta digital, en este caso utilizamos un Excel, que le permita a la organización controlar sus datos de manera continua para determinar la rentabilidad de cada una de sus líneas de producción y así mantener el negocio objetivo. Y la última fue realizar un análisis de los costos de la empresa de acuerdo con los resultados del sistema de costeo, comparando los nuevos precios numéricos con los actuales para determinar las acciones a tomar con cada uno de los productos con el fin de mejorar o mantener el rendimiento de la organización. Bueno, justificación. Al establecer los costos, pues se le permite a la empresa saber qué precio puede establecer según una política de ganancia que decida. Y al establecer correctamente, pues esto permite a su vez crear estrategias de precio, ya que cerca de la panadería se encuentran dos panaderías más, que es una competencia libre. Pues esto, conocer los costos de una empresa, pues, permite conocer el bienestar de la empresa a largo plazo. Esto pues va a ayudar a asegurar el empleo de quienes laboran en dicha empresa y, por supuesto, pues, al haber empleo y al haber una empresa, esto ayuda a la economía de nuestro municipio. Por supuesto, nosotros las autoras también este proyecto pues, nos permitió como ubicarnos en una situación laboral real en el que teníamos un problema en el cual se enfrentan cómo lo podemos solucionar. Y pues hace parte también para ayudar a la investigación de profesión y de la empresa. Los resultados. Para obtener los resultados nos basamos en cuatro pilares fundamentales: la caracterización, el sistema de costeo, la herramienta digital y el análisis de costos. Bueno, en la recolección en parte de la información que fue la caracterización, para eso hicimos visitas directas a la empresa y le realizamos encuestas a la empresa, le preguntamos, bueno, qué problema era el que estaba presentando, qué quería solucionar. Para poder solucionar esto, entonces recopilamos información como, bueno, cuántos productos y qué variedad produce. Pues ellos no tienen como la cuenta exacta de cuál es la cantidad que tenían, entonces dijimos que son 29 productos los que se realizan en total. ¿Qué maquinarias y equipos se utilizan? Bueno, se utilizan querellera, batidora, hornos giratorios, que el horno giratorio es de 15 puestos, entonces bueno, los monjes,
varias cantidades, en sus procesos productivos. Por eso que aunque tengan casi el mismo paso, no lo puede hacer todo conjunto. Y pues la base de sus insumos son como la harina, los huevos, azúcar y cosas que han ido alterando sus precios últimamente. Y aunque hasta el año 2020 a la actualidad la harina ha ido bajando un poco sus precios, aún así no se han terminado de librar. Y por ejemplo, baja la harina, sube los huevos. Entonces, es una variabilidad que pues necesitaba El sistema de conteo para la identificación, utilizamos el sistema de conteo por producto. Se sabe que en la panadería tengo como un examen de todos los móviles y de lo que el dueño realmente quería. Y pues finalmente nos decidimos por el sistema de conteo por producto. Inicialmente habíamos hecho un sistema de conteo por puntos en conjunto, ya que pues, nos basamos en que él hace como 3 módulos principales que se necesitan integral, pero de allí esto se divide a otros productos finales que cambian también su preparación. Y vimos que no nos funcionaba igual lo que el dueño quería porque no tiene como algo fijo de que esta semana voy a hacer tanta cantidad o este día tengo que hacer estos móviles, sino que todo depende de las ventas diarias, las ventas del inventario que haya y de esta manera va haciendo cierta cantidad. No es fija ni los días que él hace los móviles ni la cantidad es la misma todos los días. Entonces, nos fuera o nos parece mucho más práctica lo que nos deja por producto. En cuanto a la mano de obra, es una empresa familiar, trabajan 4 miembros de la familia y ellos acordaron un sueldo de 600 pesos por media laboral. Hicimos la contabilidad de productos por la contabilidad de los móviles, donde estuvimos en visitas cuando él estaba en la preparación de los productos y allí determinamos la cantidad de ingredientes, el tiempo, la preparación, también hicimos pues, los costos indirectos de fabricación y determinamos la utilidad. Lo que hicimos fue calcular el coste de materia prima, el valor, la cantidad que él compra, el precio como lo compra y allí hagamos el costo por unidad, ya sea gramo, miligramo, unidad, y asignamos un precio a cada uno de los productos, a cada uno de los módulos y de los productos finales. Y podemos determinar pues, la tolerancia del producto. Bueno, la herramienta digital utilizada por Microsoft, porque, bueno, ya que pues, este es un negocio que está acostumbrado a lo tradicional y pues siempre es un proceso de cambiar a establecer unas cosas. Se le dificulta y pues decidimos junto con el representante legal de la empresa que Microsoft Excel pues, es como la herramienta más fácil de utilizar y pues todavía es difícil de manejar. Y aquí pues tenemos un video de más o menos en cómo se clasifica nuestra herramienta digital que puede ser en el inventario de materia prima. Luego establecimos el costo de sus precios en algún momento de cantidades altas y de cada uno de sus productos. Bueno, entonces aquí establecemos todos los números que se realizaban, cada uno de los ingredientes que se utilizaban por gramos. Bueno, ahí el coste, teniendo en cuenta solamente los insumos que utilizan. Ese es el costo del conjunto. Y aquí podemos obtener el precio en nuestra tercera gráfica tenemos la lista de todos los productos que se hacen en la panadería, por medio de cuál se hace. Lo que tenemos que hacer acá es
añadir las unidades producidas por día, por móvil, y las unidades de realización cada día, por cada móvil. El costo de realizar el otro punto es la gráfica que está acá, está en un punto, que es ahí donde él ingresa la cantidad exacta de cada ingrediente a realizar cada día. Por ejemplo, él realiza hoy lo que sale como 6 libras de harina. Lo que hace es la cantidad de cuántos ingredientes va a gastar, y al final le va a salir cuánto es el valor de preparar por puntos. Él lo que hace es añadirlo acá con los costos indirectos de fabricación que van estipulados cuánto cuesta cada uno, y lo que va a tener es la cantidad de nombres, al final va a obtener la ganancia y lo que puede ser. Para poder sacar la utilidad de sus productos, pues como no se tenía un registro de nada, o sea, datos eran nulos. Entonces establecimos un seguimiento de semana, las empresas por semana. Entonces también sacamos por semana cuántos móviles se realizaron y por día cuánto gastó por móvil. Entonces así fue como se sacó la utilidad. Entonces, por ejemplo, este fue la cantidad de ventas y sacamos el costo que salió de cada día. Entonces, eso lo registramos y sacamos. En el análisis de costos, lo que hicimos fue hacer el seguimiento de ventas de los productos con mayor cantidad y valor en venta. Pues cada proceso y determinar la utilidad y la ganancia. Bueno, la caracterización de la empresa que pudimos conocer, pudimos establecer pues con las requisitos que la empresa le hace falta, pues, le hacía falta como tener un registro para poder facilitar sus costos. O sea, no se puede costear si no se tiene un registro de cuánto se hace por día, de cuánto se produce. Entonces, también eso es lo que concluimos que le hacía falta a la empresa y pues le ayudamos a crear un marco para allá. Se realizó un sistema de costeo profundo en materia prima, costos de fabricación y mano de obra para relacionarlo con los productos netos y alternativos. Bueno, una de las ventajas de la herramienta Microsoft es que le va a permitir a la empresa pues, redigitalizar los datos. Es súper punto de vista, pues simplemente se va a la casilla de cuánto cuesta el producto y ya se redigitaliza. Le va a permitir una revisión continua de sus costos y pues así poder crear un mejor suceso. En conclusión, el sistema de costeo por producto tiene la capacidad de dar un costo y un precio más preciso. En las recomendaciones se le recomienda realizar a la empresa un seguimiento muy constante en la variabilidad de los precios, ya que desde por varios factores la inestabilidad de los precios es muy variable. Y se le recomienda llevar a cabo un sistema de calidad en cuanto a materias primas, poniendo proveedores como más fijos para que no tenga tantos inconvenientes en los precios, en el uso de la calidad. Y otra recomendación es que la empresa siga con el registro de sus ventas, no solo para que la empresa se costeo, y pues que realice inventarios de sus productos.